Ya, buenas. Entonces vamos a comenzar con esta sería la cuarta clase ya de Introducción a la Ingeniería. Ya hemos estado viendo lo que son los circuitos eléctricos. Hemos estado revisando las variables fundamentales de los circuitos eléctricos. Y hemos estado viendo, un segundo, esto, ahí está. Y hemos estado viendo también las leyes de Kirchhoff, ¿ya? La última clase que tuvimos en el paralelo 1, alcanzamos a ver la primera ley de Kirchhoff, que era la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Que me decía de que la suma de todos los voltajes que yo me encontrara en una trayectoria cerrada tenía que ser igual a cero, ¿ya? Este recorrido de trayectoria cerrada, que podía ser una malla o un lazo, nosotros lo podíamos hacer en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, ¿ya? Pero si lo hacíamos en un sentido, teníamos que mantener ese mismo sentido por el resto del ejercicio, al menos con las leyes de Kirchhoff de voltaje, ¿ok? Y la premisa que nosotros ocupábamos es que si nosotros al recorrer el lazo, por ejemplo, como se ve en la figura, al recorrer el lazo, si entrábamos por el terminal positivo, entonces ese voltaje era positivo. Y si al recorrer el lazo nosotros entrábamos por el terminal negativo, entonces ese voltaje era señalado como negativo. Ya recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje es una suma algebraica. Eso quiere decir de que los valores que nosotros estamos sumando o restando pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Eso se menciona porque a veces podríamos tener que todos los valores son positivos y uno podría preguntarse cómo es posible que una suma de valores positivos me dé cero. Porque una cosa es que yo los esté sumando y otra cosa es que el número pueda ser positivo o negativo. ¿Ya? Si yo considero positivos o negativos perfectamente una suma, me puede terminar dando cero. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver la clase pasada y teníamos que tocar nuevamente, avanzar a la siguiente ley de Kirchhoff, que es la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, hoy día vamos a ver la ley de Kirchhoff de corriente y de ahí vamos a ir avanzando lo que más podamos. Ya, cualquier duda, ya sea a través del micrófono o a través del chat. Ya, ahí yo estoy pendiente del chat. Entonces, ¿cuál es la ley de Kirchhoff de corriente? Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente nos establece que la suma de las corrientes entrantes y salientes a través de un nodo va a ser cero. ¿Ya? Entonces, recordemos, volvemos un poco más atrás, volvemos acá, vamos a borrar toda esta parafernalia que tenemos acá. Ahí. Entonces, recordemos qué es lo que era un nodo. ¿Ya? Recordemos que un nodo era un punto en donde había unión de dos o más ramas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como un nodo era un punto donde teníamos una unión de dos o más ramas, acá teníamos, los voy a señalar en rojo, acá teníamos un nodo, acá teníamos otro, aquí había otro nodo, y aquí había otro nodo. Y a cada uno de estos nodos que nosotros tenemos acá, van a ir entrando o saliendo corrientes. ¿Ya? Voy a dibujar acá todas las corrientes que, esto sería I sub 4, esto sería I sub 6, ¿ok? Y faltaría, de aquí estaría entrando I sub 2, y ahí estaríamos, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro criterio va a ser el que se menciona acá mismo. Entonces, si la corriente entra por el nodo, ¿ok? Si la corriente entra por el nodo, nosotros vamos a considerar esa corriente como positiva, ¿ok? O sea, si la corriente está entrando al nodo, nosotros la consideramos como positiva. Y en el otro caso, si la corriente está saliendo del nodo, nosotros la vamos a considerar como negativa. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces, considerando eso, nos vamos a plantear sobre algunos de los nodos y vamos a ver cuáles serían sus ecuaciones. Entonces vamos a comenzar con ese nodo que le vamos a llamar 1. ¿Ok? Entonces, para ese nodo, nosotros tendríamos que ver cuáles son las corrientes que están entrando o saliendo del nodo, y en base a eso realizar la suma algebraica. Entonces, para el nodo número 1, si nosotros observamos la figura, no tenemos ninguna corriente que esté saliendo, o sea, que esté entrando a ese nodo. Las tres corrientes que confluyen a ese nodo están todas saliendo.
Como son todas corrientes salientes, no vamos a tener ninguna corriente entrante y por ende no vamos a tener ninguna corriente con un signo positivo. Las tres, al ser salientes, van a ir con un signo negativo. Por lo tanto, tendríamos menos I1, menos I4, menos I3, y como ya consideramos todas las corrientes, eso sería igual a 0. ¿Ok? Veamos otro caso. El nodo número 2. En el nodo número 2, si nosotros observamos bien, vamos a tener la corriente I sub 4 que va a estar entrando al nodo. ¿Por qué la corriente I sub 4? Porque recuerden que una de las definiciones que nosotros vimos sobre elementos de dos terminales es que la corriente que entra por un terminal del elemento es la misma que sale por el otro terminal. Y fíjense que aquí tenemos I sub 4, que está entrando por ese terminal que sería el terminal positivo. Por lo tanto, la corriente que va saliendo por ese elemento número 4 también va a ser I sub 4. Entonces, ocurre lo mismo con el caso de I sub 3. Está entrando por el elemento 3 y saliendo, y la corriente es la misma. Por lo tanto, en el caso del nodo 2, nosotros tenemos dos corrientes que están entrando a ese nodo. En el caso del nodo 2, tenemos dos corrientes que están entrando a ese nodo. Tenemos la corriente I sub 3 y tenemos la corriente I sub 4. Por lo tanto, vamos a tener dos corrientes que van a ser positivas. Más I sub 3 más I sub 4. Y si observamos, no tenemos más corrientes que estén entrando a ese nodo. Por lo tanto, ahora tenemos que ver cuáles están saliendo del nodo y que por lo tanto van a llevar un signo negativo. En este caso, sería I sub 6 la que está saliendo del nodo e I sub 5. Por lo tanto, tendríamos menos I sub 6 menos I sub 5 es igual a 0. Voy a anotar el 0 con negro para seguir con la misma nomenclatura anterior. Entonces, ahí tendríamos la ecuación del segundo nodo. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? No, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, seguimos ahora con el tercer nodo. Entonces, en este tercer nodo, ¿qué corrientes estarían entrando a ese tercer nodo? ¿Qué corrientes estarían entrando al tercer nodo? La Tendría, corriente 2, ¿ya? la corriente 6 y la corriente 5. Exactamente. En este caso, contrario al nodo número 1, todas las corrientes están entrando. Está entrando I sub 6, porque la corriente I sub 6 entra al terminal y estaría por acá, I sub 6, y ocurre lo mismo con la corriente I sub 5. Por lo tanto, todas las corrientes que estarían entrando, no tendríamos ninguna corriente saliente, y por ende tendríamos I sub 2 más I sub 5, ahí me quedó un poco feo el 6, más I sub 6. Y eso es igual a 0. Y finalmente, el último nodo, que sería el nodo 4, vamos a tener que I sub 2 está saliendo e I sub 1 está entrando. I sub 1, I sub 2. Y por ende, nuestra ecuación para el nodo número 4 nos quedaría más I sub 1, aquí me faltó un más, menos I sub 2 es igual a 0. Y ahí tendríamos las cuatro ecuaciones que podemos obtener de ese circuito utilizando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente nos va a decir que la suma de las corrientes que entran o salen a un nodo, o la suma de las corrientes que confluyen hacia un nodo, es igual a 0. Vamos a considerar que las corrientes que son entrantes, o sea, las corrientes que están entrando a un nodo, son igual o son positivas, mientras que las corrientes que están saliendo del nodo las vamos a considerar como negativas. ¿Ok? Podemos verlo de otra forma y mencionar de que la suma de las corrientes que salen por un nodo es igual a la suma de las corrientes que entran
al nodo. O sea, todo lo que sale es igual a, o sea, todo lo que sale es igual a todo lo que entra. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo en donde se aplica la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1, por lo tanto, el nodo 1 estaría acá, y nosotros tendríamos que la corriente que está entrando es I sub S, y la corriente que estaría saliendo sería I sub 1 e I sub 2. Y al aplicarlo al nodo 2, en este caso, la corriente que está saliendo de ese nodo sería I sub S. Ahora, a lo mejor se preguntan por qué es I sub S la corriente que está saliendo de ese nodo. Nuevamente el mismo argumento anterior, la corriente que entra por un terminal de un elemento es igual a la que sale por el terminal del elemento. Y lo podemos ver de la otra forma, la corriente que sale por el terminal de un elemento es igual a la corriente que entra por el otro terminal de ese elemento. Por lo tanto, si aquí tenemos I sub S, que es la que está saliendo del elemento, la corriente que va a estar entrando al mismo elemento tiene que ser forzosamente I sub S. Y por eso la corriente que sale ahí es I sub S. El mismo argumento de por qué la corriente I sub 1 es la que está entrando y de por qué la corriente I sub 2 también está entrando. ¿Ok? Otro ejemplo adicional, tenemos acá este nodo, tenemos esta corriente que es 4 amperes, porque viene definida acá, tenemos esta corriente que nos dicen que es 1 amper, y tenemos esta corriente que es la que no sabemos. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo número 1, vamos a tener que las corrientes que están entrando son 4, mientras que las corrientes que están saliendo es menos 1, menos I. ¿Ok? Entonces, eso tendría que ser igual a 0. Si nosotros despejamos, nos queda que finalmente I es igual a 3 amperes. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que es la ley de Kirchhoff de corriente? ¿Algo que no haya quedado tan claro? ¿Todo claro por ahora? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo esto de los circuitos eléctricos, mencionamos que habían 3 variables fundamentales, ¿ya? Que iban a ser las variables más importantes que nosotros íbamos a tener en los circuitos eléctricos. Hablamos de la corriente, que era un flujo de carga eléctrica, o la tasa de cambio de la carga eléctrica respecto al tiempo. Hablamos del voltaje, ya que era una diferencia de potencial entre un punto y otro respecto al mismo punto, o que era cuánto trabajo necesito hacer para mover una carga de un lugar a otro, pero nos faltaba una, que es la que vamos a ver ahora, que es la que nosotros llamamos la resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, la resistencia eléctrica es una característica que tienen todos los elementos de la naturaleza, absolutamente todos, y los elementos naturalmente creados por el hombre también. ¿Ya? No importa el elemento que sea, todos tienen una resistencia eléctrica. Ahora, qué tan grande o qué tan chica es su resistencia eléctrica le da la calidad de conductor, que son los elementos que tienen menos resistencia eléctrica, semiconductor, que son elementos que están como ahí, como que no les da para ser conductor, pero tampoco les da para ser aislante. Sin embargo, son ultra importantes. ¿Ya? Más adelante en la carrera van a ver por qué. Y también están los aislantes. ¿Ya? Entonces, la resistencia eléctrica denota la capacidad que tienen los elementos para resistirse al flujo de circulación de cargas eléctricas. Recuerden que la corriente eléctrica era un flujo de cargas, ¿ya? O sea, muchas cargas eléctricas que venían circulando. La resistencia eléctrica denota qué tanta, valga la redundancia, resistencia ese elemento opone o presenta frente a este flujo de cargas, ¿ya? O sea, por más que los electrones uno piensa que se van a mover libremente, en realidad los elementos, por muy conductor que sea, siempre van a tener una resistencia eléctrica asociada, que van a buscar evitar que esa corriente circule, ¿ya? Entonces, cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico posee en sí una resistencia al flujo de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces,
¿cómo podemos ver el nexo entre el voltaje, la corriente y la resistencia? Con esta figura que está acá. Entonces, el voltaje, que sería el que está acá, el voltaje, es el que busca o que intenta que estas cargas eléctricas se desplacen a través del circuito, ¿ya? Busca desplazar las cargas, ¿ya? Estas cargas eléctricas se ven en la corriente eléctrica, en el desplazamiento de estas cargas se ve en la corriente eléctrica, que serían los amperes. Pero la resistencia, que está acá, la resistencia, va a buscar evitar o se opone a ese cambio en la carga eléctrica, a ese desplazamiento de cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces el voltaje es el que de cierta forma trata de forzar la circulación de corriente, pero la resistencia como que frena esa circulación de corriente. Obviamente ambos lo hacen dentro de sus capacidades dependiendo del valor que tengan. Y generalmente nosotros hablamos de la resistencia eléctrica cuando consideramos el largo de un elemento, cuando consideramos el área de la sección transversal, que sería esa, sería el largo, y lo que es intrínseco a cada tipo de material es este elemento, que es la letra griega ρ, que se habla de la resistividad. Entonces, dependiendo de la resistividad que tenga cada elemento, nosotros vamos a poder clasificarlo como conductor, semiconductor o aislante. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver dos cosas, las resistencias como son en la vida real y podemos ver alguno que otro meme para la resistencia, ¿ya? Entonces, en la vida real así se ven las resistencias, tienen una banda de colores y esa banda de colores nos indica a nosotros el valor, ¿ya? Por ahora nosotros no vamos a trabajar con resistencias reales, solamente con resistencias teóricas y por ende las resistencias teóricas traen su valor numérico, no en una banda de colores. ¿Ok? Entonces, como les decía, la resistencia nosotros vamos a determinarla por su largo. Esto está en ohms, acá debería estar ohms, que es la unidad con la que se mide la resistencia. La resistencia se mide en ohms y que tiene ese símbolo omega. ¿Ok? Entonces la resistencia depende de qué tan largo sea el material, de el área de la sección transversal, o sea, qué tan ancho puede ser el material, y también va a depender de la resistividad del material, que ese es un valor interno que cambia entre cada uno de los materiales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el cobre, el aluminio o la plata se consideran conductores, y si ustedes ven los valores de su resistividad, son bastante bajos. O sea, están todos en el orden de potencias negativas de 10. O sea, los valores son muy bajos, no son nulos, no son nulos, pero para muchos efectos prácticos nosotros consideramos que lo son. Después saltamos a los semiconductores, ¿ya? Que podríamos nombrar el germanio y el silicio, en donde si vemos su resistividad es más elevada que en el caso de los conductores, pero si la comparamos con los aislantes, no es tan grande tampoco. Entonces, bajo ciertas condiciones, los semiconductores actúan como conductores y bajo ciertas condiciones actúan como aislantes. Ya, los semiconductores, los materiales semiconductores son muy, muy, muy importantes en todo lo que son los circuitos eléctricos, porque se construyen una serie de elementos que poseen características un tanto diferentes a los elementos básicos como resistencias, condensadores, inductores. ¿Ya? Por lo tanto, son súper importantes. Y por otro lado tenemos los aislantes, como el papel, como la mica, como el vidrio, en donde ya podemos observar que su resistividad es muy elevada. Estamos hablando ya de órdenes de magnitud de potencias de 10. Entonces, en el caso de los conductores estamos hablando de potencias de 10 negativas, o sea, valores muy pequeños. En el caso de los semiconductores estamos hablando de valores donde no es necesario expresarlos con una potencia de 10, pero en el caso de los aislantes sí estamos hablando de eh, elementos que tienen una resistividad muy alta y que por lo tanto su valor numérico es más conveniente expresarlos con una potencia de 10. Entonces, esa es la resistencia eléctrica. Entonces, nosotros ahora ya tenemos definido lo que es la corriente, lo que es el voltaje y lo que es la resistencia, ¿ya? Pero uno podría preguntarse, ¿qué relación voy a tener yo entre estas tres variables?
¿qué relación puedo tener yo entre estas tres variables que me ayude a relacionarlas entre sí? Para eso, nosotros vamos a utilizar lo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm me va a relacionar el voltaje con la corriente y con la resistencia, y me va a permitir que si yo tengo dos de esas tres variables, voy a poder obtener inmediatamente una tercera variable, o mi tercera incógnita. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm establece que la corriente que circula a través de un resistor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Cómo la expresamos matemáticamente? Me dice que la corriente que yo tengo en un elemento es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto que la resistencia es la capacidad del elemento para resistirse al flujo de la corriente. Entonces, mientras más resistencia tenga yo, naturalmente menos corriente voy a tener. Y naturalmente, mientras menos resistencia tenga, más corriente voy a tener. Y también podemos ver la resistencia del otro punto de vista, que es la conductancia, que sería el inverso multiplicativo de la resistencia. O sea, la conductancia es 1 partido por la resistencia, y es una medida de lo bien que un elemento puede conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Para análisis un poco más complejos, a veces conviene ocupar la conductancia. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar a lo largo de este curso con lo que es la resistividad y en particular la resistencia de un elemento. ¿Ok? Entonces, el nexo que nosotros tenemos entre voltaje, corriente y resistencia va a ser la ley de Ohm, que me indica que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Ahora, ojo, estamos hablando de un elemento. No es que la ley de Ohm yo la aplique por completo a todo el circuito, yo la aplico elemento a elemento. ¿Ok? Ahora, obviamente, yo después vamos a ver que esos elementos los puedo reducir y ver un circuito mucho más simple, y ahí la ley de Ohm tendría relación con todo el circuito, pero nosotros tenemos que ir viendo elemento a elemento. Por eso aquí se menciona que circula a través de un resistor. Y ojo, a través de un resistor. Nosotros no vamos, por ejemplo, a poder aplicar la ley de Ohm directamente, al menos, a una fuente, porque no sabemos cuánto es la resistencia interna de la fuente. ¿Ok? Entonces, tengan presente esos detalles a la hora de trabajar con la ley de Ohm. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, la ley de Ohm tiene dos casos críticos. Tiene el caso crítico cuando la resistencia es demasiado grande y cuando la resistencia es demasiado pequeña. Entonces, cuando la resistencia es demasiado grande, nosotros estamos hablando de un circuito abierto, en donde independiente del voltaje que yo pueda tener, mi corriente va a ser cero. Eso quiere decir que mi resistencia es demasiado grande. En términos teóricos es infinito. Obviamente que en la práctica el infinito no existe, pero lo que podemos entender de eso es que la resistencia es muy grande, demasiado grande para que mis niveles de voltaje y de corriente sean significativos. Y por lo tanto, esa resistencia va a evitar o va a hacer casi nulo o nulo la circulación de corriente. ¿Ok? Y el otro caso es el otro extremo, que es cuando nosotros tenemos una resistencia nula o prácticamente nula, que en ese caso el voltaje va a ser cero prácticamente para cualquier valor de corriente. Y en los casos de los cortocircuitos, la corriente crece y crece y se hace muy grande. Nuevamente, ambos casos son casos teóricos, ¿ya? Si bien es cierto, hay investigaciones bien avanzadas que tienen elementos que han presentado resistencia cero o resistencia negativa, claramente por ahora son investigaciones, ya es tecnología bastante experimental, y que obviamente que el día que ya se hagan un poco más masivas, se van a incluir. Pero por ahora
vamos a considerar que el caso de la resistencia infinita o la resistencia cero son casos teóricos. En realidad lo que me están representando es una resistencia o muy grande para el circuito que yo tengo o muy pequeña, ¿ok? Por ejemplo, con los cables que nosotros podemos trabajar o con los cables que nosotros diseñamos algún circuito, si uno mide su resistencia, marca un valor diferente de cero. Puede marcar 0, fracción, 0,0 algo, pero no es cero. Sin embargo, al ser el valor tan bajo, nosotros lo consideramos como cero. ¿Ok? Esos son los casos críticos que tiene la ley de Ohm. Y ahora, para ir terminando, para ir cerrando todo esto, tenemos que ver también con qué elementos vamos a trabajar nosotros en los circuitos. Entonces ya vimos lo que era la resistencia, ya que la resistencia se anota, no está acá, pero la resistencia nosotros en un circuito la denotamos de la siguiente forma. Eso es una resistencia que va a tener algún valor determinado, ya que se mide en ohms. Entonces, los elementos de dos terminales que nosotros habíamos visto anteriormente podrían ser, por ejemplo, una resistencia. ¿Y qué otros elementos vamos a tener? Vamos a tener la fuente independiente de tensión, que va a ser una fuente mostrada con este símbolo, que va a tener un voltaje determinado, independiente de lo que nosotros le conectemos. Va a tener un voltaje fijo y su corriente puede cambiar, dependiendo de a qué esté conectada. ¿Ya? Entonces la fuente independiente de tensión va a tener un voltaje fijo y su corriente puede cambiar dependiendo de a qué sea conectado y por lo tanto puede subir o puede bajar. Pero su voltaje siempre se mantiene fijo, ya sea 5 volt, 10 volt, 12 volt, lo que nosotros tengamos. Y también está la fuente independiente de corriente que hace lo contrario. Mantiene una corriente constante, o sea, su corriente siempre es la misma y el voltaje que tenga esta fuente va a depender de a lo que sea conectado, ¿ya? O sea, la corriente puede estar fija en 5 amperes, el voltaje puede cambiar, pero la corriente siempre es la misma, ¿ya? Y vamos a tener también los elementos pasivos que por ahora estamos viendo la resistencia. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? Por ahora, ¿qué hemos visto? Revisamos la ley de Kirchhoff de corriente, vimos lo que es la ley de Ohm, la resistencia eléctrica y los elementos de tensión constante y de corriente constante. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, vamos a tener que hacer otra distinción también. Vamos a tener que hacer una distinción entre lo que son los elementos pasivos y los elementos activos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado anteriormente de la convención pasiva. Y la convención pasiva me decía de que la corriente que va a entrar a un elemento pasivo, o mejor dicho, a un elemento pasivo la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir siempre por el terminal negativo. Pero eso se cumple solamente para los elementos pasivos. Elementos pasivos que por ahora nosotros solamente hemos visto la resistencia. ¿Ok? Mientras que en el caso de los elementos activos tenemos las fuentes, ya sea de voltaje o ya sea de corriente. Pero eso tenemos hasta ahora. Entonces, en el caso de los elementos pasivos, la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Esos son los elementos pasivos. Mientras que en los elementos activos, la corriente va a salir por el terminal positivo y va a entrar por el terminal negativo. Lo mismo ocurre en el caso de la fuente de corriente. ¿Ok? Eso va a ser súper importante cuando después lleguemos al cálculo de las potencias. Pero por ahora, recordar de que los elementos pasivos, que nosotros hemos visto la resistencia, la corriente entra por el terminal positivo y sale por el negativo. Y en el caso de las fuentes, que son elementos activos y por lo tanto ahí
se cambia la convención, la corriente sale por el terminal positivo y entra por el terminal negativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Como les digo, para cuando veamos el cálculo de las potencias, y porque esto también a ustedes les va a decir por dónde a priori estaría entrando o saliendo la corriente de un elemento. Entonces ustedes van a tener un circuito y van a poder ver por dónde está entrando o saliendo la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, y también vamos a ver por dónde debería estar entrando o saliendo la corriente de este elemento. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar un circuito cualquiera. Vamos a dibujar acá el circuito. No soy muy bueno dibujando, pero vamos a hacer lo que podamos. Eso es una resistencia. Aquí vamos a tener... Uf. Aquí vamos a tener otra fuente, otra resistencia, y aquí una última resistencia. Ya, perdón por el dibujo, no quedó de lo más bonito, pero al menos nos va a permitir. Entonces, a este le vamos a poner 5 volt, 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 5 ohm, y esta vamos a hacer que sea una fuente de corriente de 2 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este circuito? Vamos a encontrar las direcciones de corriente. ¿Ya? Las direcciones de corriente nos van a permitir saber cuál es la polaridad del voltaje, y sabiendo cuál es la polaridad del voltaje vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ok? Entonces, partamos primero viendo cuáles deberían ser las direcciones de la corriente. Entonces, para ver eso, yo siempre debo pensar inmediatamente en mis elementos activos, o sea, en mis fuentes, ya sea de tensión o de corriente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que las fuentes de tensión o corriente tienen una dirección definida de corriente y que van a ser ellas las que me van a forzar la circulación de corriente a través del circuito. Por lo tanto, si partimos con este elemento de 5 volts, nosotros sabemos que esta corriente forzosamente, por lo que vimos anteriormente, tiene que estar saliendo. A esta corriente le vamos a llamar I sub 1. Como esta corriente forzosamente está saliendo, nosotros seguimos para acá y vemos que esa corriente ahora va a estar entrando a ese elemento de dos terminales que es la resistencia. Como la resistencia es un elemento pasivo, nosotros vamos a saber que esa corriente va a estar entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia va a tener esa polaridad y le vamos a llamar B sub 1. ¿Ok? Y la resistencia va a seguir avanzando y va a llegar a ese nodo. ¿Ok? Y en ese nodo se va a dividir. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Ah, la resistencia en ese nodo se va a dividir, va a salir una para acá y va a venir otra para acá. Entonces, consideremos primero la corriente de color azul. Entonces, la corriente de color azul es la corriente que tiene nuestro elemento de dos terminales llamado fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente, recuerden que lo que me deja fijo es la corriente, y que la corriente que entra por uno de sus terminales es igual a la que sale. Por ende, esa corriente marcada de color azul son 2 amperes. Son 2 amperes porque la corriente que entra por un terminal de un elemento es la misma que la que sale. Y en el caso de la fuente de corriente, su corriente ya está definida. Y lo que nosotros no sabemos es su voltaje, que le vamos a llamar B sub 2. ¿Y por qué negativo y positivo? Porque recuerden que, según lo que nosotros vimos acá, en el caso de los elementos activos, la corriente entra por el terminal negativo y sale por el positivo. Por eso ahí tenemos eso. Y lógicamente, aquí también tendríamos 2 amperes.
¿Ok? ¿Qué pasa con la corriente de color morado? La corriente de color morado iría en dirección del elemento de 4 ohms. Por ser un elemento pasivo, debe forzosamente entrar por el terminal positivo, por lo tanto podemos asignarle esa polaridad al elemento de 4 ohms. Le vamos a asignar B3 y le vamos a llamar a la corriente I sub 3. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, volvemos ahora al otro nodo, que sería este. Y en ese nodo vamos a tener que ver cuáles son las corrientes que están saliendo y cuáles son las que están entrando. Entonces, esa corriente que confluye al nodo azul, que sería la corriente en azul, se dividiría en esa corriente que va en esa dirección y en esta corriente que va en esta dirección. Entonces, para el caso de la corriente de color verde, nosotros le llamamos I sub 4. El cómo le estoy llamando a las corrientes, estoy tratando de seguir un orden numérico y para darles una variable. Pero ustedes podrían llamarle I sub X, I sub W, I sub Y. Es solamente para llevar un orden. Esa corriente sería la que estaría entrando a este terminal a este elemento de 5 ohms por ser un elemento pasivo. Entra por el terminal positivo, sale por el negativo, y a este voltaje le llamamos, lo voy a escribir acá arriba mejor, B sub 4, que sería consecuente con la corriente 4. Y ocurriría lo mismo con este elemento de 2 ohm, a la corriente le llamamos I sub 5 y al voltaje le llamamos B sub 5. Entonces, de esa forma, nosotros definimos cuáles son todas las corrientes que están entrando o saliendo de los nodos. ¿Para qué nos sirve eso? Nos va a servir para nosotros poder plantear sin ningún inconveniente lo que son la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora, alguien podría decir lo siguiente, podría decir, profe, pero este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, y este es otro nodo, porque ahí también hay conexión o interconexión entre elementos de dos terminales. Y tendría toda la razón, pero hay que considerar algo. Esos 4 nodos de color negro que hay ahí, esos 4 nodos que están ahí, son el mismo nodo. ¿Cómo me puedo fijar yo de eso dentro de un circuito? Porque cuando yo veo un nodo, o cuando entre un nodo y otro, o sea, entre este nodo y este nodo, si ustedes observan lo que hay entre esos nodos, no hay nada. Entre esos nodos no hay nada. Entonces, si entre dos nodos no hay un elemento, entonces eso implica que son el mismo nodo. Y ocurriría lo mismo con esos dos nodos que están ahí y esos dos nodos. Por lo tanto, esos 4 nodos que están ahí, en realidad son el mismo nodo. Todos esos 4 nodos son el mismo nodo. ¿Ok? Y yo tendría que ver que voy a tener entrando ahí esa corriente, voy a tener entrando esa corriente, voy a tener entrando esta corriente y voy a tener entrando esta corriente. ¿Ok? ¿Qué otra salvedad podemos notar? ¿Qué pasa con este nodo que está aquí? ¿Es un nodo? Efectivamente es un nodo, porque hay una conexión entre dos o más elementos. ¿Ya? Por lo tanto, es un nodo. Y no es el mismo nodo porque entre ese nodo y el que está más abajo hay un elemento conectado y entre ese nodo y el que está más cercano también hay un elemento conectado. Entonces, ¿qué ocurre con ese nodo? Lo que ocurre con ese nodo es que, si bien es cierto, nosotros podríamos encontrar una ecuación de ese nodo,
la corriente que va a entrar a ese nodo es la misma que la que sale. Por lo tanto, ese nodo no nos aporta mayor información. El nodo no aporta mayor información. ¿Ok? ¿Por qué no aporta mayor información? Porque la corriente que está entrando por ese nodo, que es I sub 1, naturalmente es la misma corriente que la que está saliendo, que también es I sub 1. Por lo tanto, ese nodo no nos va a entregar mayor información. Por eso es que ese nodo nosotros lo dejamos fuera y vimos cuáles son las corrientes que están entrando al nodo de abajo y por ende ahora estamos en condiciones de aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a partir con la ley de voltaje. Entonces vamos a dividir acá y aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ley de voltaje de Kirchhoff, y aquí vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a definir cuáles van a ser nuestras trayectorias cerradas. Entonces, la primera trayectoria cerrada la vamos a recorrer todas las trayectorias, porque debemos correr todas las trayectorias en el mismo sentido. Va a ser ese camino recorrido, o sea, entre el nodo negro al rojo, luego al siguiente negro y al otro negro volviendo al primer nodo. O sea, desde acá, por acá, por acá, por acá y por acá, hasta ahí. Esa va a ser nuestra primera trayectoria. La segunda trayectoria va a ser la que hagamos acá, la segunda trayectoria, y que va a ser desde este punto hasta acá, hasta acá, hasta acá y luego hasta ahí. Esa va a ser nuestra segunda trayectoria. Y la tercera trayectoria va a ser la que nosotros hagamos acá, tercera, y va a ser desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta aquí y volviendo ahí arriba. ¿Ya? Entonces, para cada una de esas trayectorias vamos a obtener nuestra ecuación. Entonces, para la primera trayectoria, comenzamos, desde este nodo comenzamos. Y decimos, si yo sigo avanzando por ese nodo en esta dirección, en esa dirección, en esa dirección, el primer voltaje que me encuentro es V sub 1. Y estoy entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, me queda más V sub 1. Sigo avanzando por acá, por acá, por acá, bajo y ahí me encuentro con V sub 3, positivo, más V sub 3. Y si sigo, llego ahí y me encuentro con los 5 volt, pero ahí estoy entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, me queda menos 5 volt y como termina el lazo se cierra, eso es igual a 0. ¿Ok? El segundo sería, nuevamente partimos desde este punto hacia acá, y con lo primero que nos encontramos es con nuestra fuente de corriente, y estaríamos entrando por el negativo. Por lo tanto sería menos V2, después, siguiendo las manecillas del reloj, nos encontraríamos con más V5, luego nos encontraríamos con menos V3, y ahí cerramos el lazo. Y la última, que sería el camino número 3, comenzamos recorriendo y lo primero que nos encontramos es con V4, más V4, seguimos por acá, y ahí estaríamos llegando a V5, pero por el terminal negativo. Por lo tanto, tendríamos menos V5 es igual a 0. Y ahí habríamos obtenido las 3 ecuaciones para nuestras ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora,
Alguien podría preguntarse, ¿por qué no consideramos la trayectoria, por ejemplo, de este punto a este punto, a este punto, a este punto, acá, acá y acá? Que sería, no sería una malla, pero sí sería un lazo. ¿Por qué no las consideramos? Porque cuando vimos la ley de Kirchhoff de voltaje, yo les sugerí de que no consideráramos las trayectorias cerradas que no son una malla. Porque si bien es cierto, yo voy a poder obtener una ecuación de eso, esa ecuación no cumple con ser algo que se llama linealmente independiente. Al no ser linealmente independiente, en realidad no nos va a estar aportando más ecuaciones para yo poder resolver y encontrar los valores de mi circuito. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar ahora solamente con las mallas. Solamente vamos a encontrar la ley de Kirchhoff de voltaje en las mallas. ¿Ok? Eso es por qué no consideramos esas trayectorias más grandes. Pero ahora solamente la ley de Kirchhoff de voltaje no nos permite por sí sola encontrar los valores que necesitamos. Porque fíjense que tenemos 5 incógnitas, pero solamente tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, como no nos alcanza solo con eso, vamos ahora con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces vamos a trabajar con el nodo rojo, vamos a trabajar con el nodo azul, perdón, con el nodo azul, un poquito más arriba, ahí. Vamos a trabajar y vamos a trabajar con el nodo negro, que es este que está acá, con ese. Entonces, para cada uno de los nodos vamos a encontrar cuáles son las ecuaciones. Entonces, en el caso del nodo rojo, tengo que la corriente que está entrando es I sub 1. I sub 1 es la corriente que está entrando a ese nodo. Y no tengo más corrientes que estén entrando a ese nodo. Por lo tanto, el resto tienen que ser negativas. Y salientes tengo, perdón, I sub 3 y también tengo menos 2, que sería la corriente de la fuente de corriente. Y eso es igual a 0. En el caso del nodo de azul, vamos a tener entrando la corriente de 2 amperes, vamos a tener saliendo la corriente I sub 4, menos I sub 4, y vamos a tener saliendo la corriente I sub 5, y por lo tanto vamos a tener menos I sub 5. Y nos faltaría el nodo de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con el nodo de abajo? En el caso del... Aquí, eso no va. En el caso del nodo de abajo, tenemos que observar que tenemos 3 corrientes entrantes. Esta entra y esta entra. Pero tenemos una corriente que es saliente, que sería esta corriente, I sub 1. ¿Ok? Entonces, 3 corrientes entrantes, una corriente saliente. Mis corrientes entrantes serían I sub 3, tendríamos más I sub 5, más I sub 4, y la corriente saliente sería negativa, menos I sub 1 es igual a 0. Entonces, ahí tenemos todas las ecuaciones, tanto de la ley de voltaje de Kirchhoff, como de la ley de voltajes de la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Pero, si uno observa lo que tenemos, uno dice, mira, pero tenemos en la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos 5 incógnitas, y en la ley de Kirchhoff de corriente tenemos 5 incógnitas más. O sea, tenemos en realidad 10 incógnitas, pero solamente tenemos 6 ecuaciones. Y yo para poder resolver cualquier sistema de ecuaciones, necesito que la cantidad de ecuaciones sea igual a la cantidad de incógnitas. Entonces uno podría decir, ya, pero entonces algo nos falta. Algo falta en este caso para yo poder cerrar de buena forma esto y poder hacer una relación entre ecuaciones que aparentemente no tienen una relación clara. Entonces,
Para eso, a nuestro rescate va a venir lo que nosotros llamamos la ley de Ohm. Entonces, recuerden que la ley de Ohm me establece una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de cualquier elemento. Yo ya conozco la resistencia del elemento y encontré ecuaciones para sus voltajes y sus corrientes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ya en la próxima clase, pero lo que nosotros vamos a hacer es, después de este paso, ya sea la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a expresar voltaje como corriente usando la ley de Ohm. O, en el otro caso, expresar corriente como voltaje usando la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm me va a permitir a mí poder, de cierta forma, relacionar el voltaje con la corriente y poder unir la ley de voltaje de Kirchhoff con la ley de corriente de Kirchhoff, para poder llegar a una cantidad de ecuaciones que directamente me permitan resolver mi sistema. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, eso ya lo vamos a comenzar la próxima clase, trabajando directamente en eso, para después terminar con lo que son los circuitos en serie y paralelo, y con eso terminar con la materia para esta unidad y por consecuencia para la prueba que les recuerdo es el sábado 30 de mayo. Con la clase de hoy, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro o algo que quizás les gustaría que repitiera? Yo quedé súper claro. Perfecto. Entonces, como les digo, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Recuerden que el domingo es la entrega del preinforme, como también la entrega del video de avance. Ya, la próxima semana terminamos con esto. Ahí quedaríamos listos con la materia y después nos podemos dedicar a hacer ejercicios. Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.